UPyD lo que pretende es gestionar la sociedad, gestionar la vida de los ciudadanos, pero sin ocupar las instituciones. Cuando nosotros podemos haber alcanzado y estar en puestos de administración de los consejos, de administración de bancos y otros organismos públicos, hemos renunciado a ello. Y esto nos da una fuerza que cuando pensamos que funcione mal podemos denunciarlo. Ese es el motivo por el cual UPyD es el que puede presentar una denuncia contra Bankia, porque nosotros no estamos en el Consejo de Administración. Podíamos haber estado, pero no estamos. Porque, como he dicho antes, nosotros no pretendemos ocupar las instituciones. Nosotros pretendemos gestionar la vida pública y gestionar las instituciones. Non quería deixar sin decir que o próximo 21 penso que o único partido en Galicia que vai poder enfrentar claramente este problema das preferentes, este problema que ten Galicia da corrupción, solo vai poder ser os candidatos de Unión, Progreso e Democracia. Solo vai poder ser Unión, Progreso e Democracia. Por que? Porque, moi sinxelo, UPyD non lle debe facturas a ninguén. Non ten ningún favor que pagar. E teño a certeza de que o único partido que realmente vai poder enfrentarse a esa, chamémoslle, entre comillas, mafia da corrupción e que levou a ruína a tanta xente, solo vai poder ser UPyD, porque os demais todos ten cousas pendentes, todos ten favores que devolver. E é moi lamentable, pero é a realidade. Esperemos estar ali e demostrarlle pois a toda esa xente afectada que podemos resolver o problema, porque dende logo, como lles dixen ante eles en persona e mirándose a cara, vamos a facelo. Vamos a chegar hasta o final. Primeiro, que lle devolvan o diñeiro, que lle devolvan os seus aforros. E despois, como ben dixen tamén nos medios onte, se hai xente estafada, é que en Galicia hai estafadores. E entonces esos ten que terminar donde ten que terminar, pagando polo que fixeron. Antes de nada, no pretendo dar una charla técnica sobre lo que supone esta querella, pero sí me gustaría poner en contexto un poco lo que ha supuesto, en mi opinión, la mayor estafa en la historia de España, en la historia de la democracia española, que es la estafa masiva perpetrada en las cajas de ahorros. No solo en las cajas de ahorros, pero principalmente a través de las cajas de ahorros, de las cuales ahora me gustaría un poco pues, situar en contexto también el problema de las preferentes. Es decir, por qué surgen las preferentes y por qué es un problema que se reproduce no solo aquí en Galicia, sino es un problema que afecta a otros muchos sitios, especialmente o quizás de forma más grave en Galicia, pero es un problema generalizado, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta que el escándalo financiero de las cajas de ahorros proviene de un hecho muy claro, es decir, que no es un hecho casual, que es la colonización por parte de los partidos políticos de las cajas de ahorros. Esta colonización, esta invasión de las cajas de ahorros perpetrada por todos los partidos políticos tradicionales, tanto el PP como el PSOE, como Izquierda Unida, incluso más allá de los propios partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, todos participaron en el festín de las cajas de ahorros, consistente en la integración de los consejos de administración de las cajas de ahorros y sobre todo en la consecuencia derivada de todo ello, que es el funcionamiento de las cajas de ahorros con criterios políticos y no con criterios económicos. Hemos vivido en estos últimos años pues una desmesurada serie de inversiones ruinosas, absurdas, realizadas sin ningún tipo de planificación económica, sino a mayor gloria de los caciques, los políticos regionales que patrocinaban todas esas obras. Eso, la gestión con criterios políticos de las cajas de ahorros, es la que nos ha llevado a tener aeropuertos peatonales, a tener líneas de AVE sin pasajeros, magníficos centros de convenciones vacíos,
Todo eso se ha provocado como digo, por la utilización con criterios políticos, utilización partidista de las cajas de ahorros. Este problema, digamos, que yo lo califico de incendio, pues se vio agravado, si cabe, con un combustible adicional, que es la burbuja inmobiliaria. No solo se ponían las cajas al servicio de los partidos, sino que se emprendió una huida inmobiliaria pues muy notable. No solo, este es un tema no solo que ha afectado a las cajas de ahorros, sino en general la economía española, pues se generó una burbuja inmobiliaria, una inflación de los precios que en concreto, en lo que a las cajas de ahorros se refiere, pues provocó una relajación en cuanto a los riesgos que se asumían en distintas promociones inmobiliarias. El resultado de todo esto, de la utilización partidista de las cajas de ahorros, de la burbuja inmobiliaria, no es otra cosa que la quiebra de las cajas de ahorros. De hecho, las cajas de ahorros, yo creo que ya a nadie le cabe duda de que estaban literalmente quebradas, pero permanecían con los balances maquillados. Las cajas de ahorros han sufrido, han mantenido una ficción de cara al exterior, de que tenían un saneamiento que obviamente del cual carecían, pero que era así, es decir, la situación era lamentable. La estrategia, llegada a este punto, ¿cuál fue la estrategia ideada por el gobierno, por los propios partidos que realmente habían llevado a esa situación? Pues básicamente la primera estrategia fue fusionarlas, ¿no? Se emprendió una carrera por fusionar distintas cajas de ahorros en grupos de cajas de ahorros, lo cual en la práctica no era otra cosa que privatizarlas. Es decir, yo creo que esto es un tema del cual se ha hablado muy poco en España, pero las cajas de ahorros tradicionalmente eran de todos, o por lo menos eso se trasladaba. Las cajas de ahorros son unas entidades muy especiales que no tienen dueños en el sentido literal, no tenían accionistas, y nacen, su origen está en los propios municipios, es decir, son entidades puestas al servicio de la ciudadanía, en las cuales pues se fomentaba la concesión de crédito con una intención de generar riqueza, pero siempre con la percepción de que eran de todos. Por lo menos eso se nos había dicho siempre, hasta que de un día para otro se privatizaron. Entonces, de un día para otro, todo ese patrimonio que en teoría era de toda la ciudadanía, pues pasó a ser de manos privadas. Todo eso, por supuesto, además, pues con unas fusiones no fundadas nuevamente en criterios económicos, sino que nuevamente se fusionaron las cajas de ahorros con criterios políticos. Por ejemplo, en el caso de Bankia, pues obviamente fue el PP el que fusionó sus propias cajas de ahorros. En otros lugares se hizo lo mismo. Esas fusiones además venían incentivadas por el propio Estado mediante la concesión de una serie de préstamos a través de una entidad de nueva creación, que es el FROB, el Fondo de Ordenación Bancaria, que es un ente nuevo creado, opaco, destinado a reforzar la solvencia de las cajas de ahorros y incentivar estas fusiones. Pero como tampoco era suficiente con estas fusiones para alcanzar unos niveles de capital y de solvencia adecuados, se idean las participaciones preferentes. Hay que tener en cuenta que las participaciones preferentes realmente nacen porque son un producto que contablemente servía computaba como capital y les ayudaba en sus ratios de solvencia de cara al Banco de España, pero básicamente eran un producto tóxico. Yo creo que eso ya, pues yo creo que a poca gente le cabe duda de que las participaciones preferentes eran un producto tóxico, en el sentido de que
era un producto engañoso, en la medida en que el propio término preferente llevaba engaño de lo que era el producto, porque era un producto cuyo cobro en absoluto era preferente. Es un producto en muchos casos sin fecha de vencimiento, sin posibilidad de recuperar la inversión, sin un mercado líquido en el que venderlos, pero que se comercializaron como si fuera otra cosa, como si fuera un depósito en algunos casos. Y sobre todo, para mí lo más grave es que se comercializaron traicionando la confianza de una serie de clientes tradicionales que habían demostrado su fidelidad en muchos casos durante toda una vida, prácticamente. Por lo tanto, esas cajas de ahorros que no solo se deciden privatizar, sino que en una última actuación lo que hacen es traicionar la confianza de todos esos clientes de un día para otro, mediante la venta de este producto pues que es fraudulento. Esto, en este caso, bueno, lo que estoy indicando ha sucedido en muchas cajas de ahorros, pero especialmente en el grupo Bankia, que es en la cual pues nosotros decidimos llevar a los tribunales, que es una entidad que en principio se decía que era solvente y que de un día para otro pasó de unos beneficios del año 2011 de 309 millones a unas pérdidas de casi 3.000 millones y a descubrirse un agujero financiero de nada menos que 23.465 millones. Que se dice pronto, porque uno pierde la perspectiva cuando se hablan de estos números, pero que viene a suponer como 500 euros por español. 500 euros por español es lo que va a costar rescatar una entidad como Bankia, tapar el agujero financiero creado en esta entidad. Esto, en definitiva, es, como decía al principio, una estafa masiva de la que han sido víctimas pues todos los españoles, no solo ya los accionistas de Bankia o los que acudieron a la salida a bolsa de la entidad, como los titulares de preferentes, sino todos los españoles, que al final son los que han tenido que hacer frente a este agujero financiero, que se ha producido además, y esto hay que denunciarlo también, con la pasividad de los organismos reguladores, que son las entidades que en teoría tenían la obligación de velar por la actuación de las cajas de ahorros. Y me estoy refiriendo pues a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España, etcétera, que son pues a esos cuerpos que también hay que decirlo tenían personal competente y cualificado, que en su día denunciaron las irregularidades, pero que fueron acallados por sus superiores, y fueron acallados simplemente porque tampoco eran entidades, organismos independientes. Esto es algo que en UPyD venimos denunciando desde la creación, la necesidad no solo de despolitizar las cajas de ahorros, sino también la necesidad de garantizar la independencia de los organismos reguladores, de la CNMV, del Banco de España, y obviamente es lo que no ha ocurrido, pues en la medida en que estas entidades miraron para otro lado o hicieron la vista gorda. Ante esta situación, enseguida nos dimos cuenta que no había ninguna intención realmente de depurar responsabilidades. No solo, como digo, los organismos reguladores, sino tampoco la Fiscalía tenía intención, los partidos políticos obviamente menos, de hecho estaban en los consejos de administración, y toda esa serie de circunstancias es las que nos abocaron a pues tomar la decisión de presentar esta querella. A mí hay una frase que me gusta mucho, que siempre la suele decir Rosa Díez, que la tengo aquí apuntada, no se me olvide, que es una frase de Gandhi que dice: primero te ignoran
luego se ríen de ti, después te atacan, entonces ganas. Y creo que esta frase representa muy bien no solo lo que es UPyD o lo que es el proyecto de UPyD, sino también lo que ha sido esta batalla que estamos librando contra la injusticia de las cajas de ahorros y en concreto con esta de Bankia. En primer lugar, nos ignoraron, no solo cuando denunciamos la politización de las cajas de ahorros, sino cuando exigimos que se depuraran responsabilidades, y en eso también hay que decirlo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Nos silenciaron, nos ignoraron totalmente. Después, cuando seguimos insistiendo, pues se reían de nosotros, nos llamaban locos, paranoicos. Hombre, cuando hace 5 años nosotros defendíamos la necesidad de despolitizar las cajas de ahorros, pues sinceramente nos trataban de locos. Decían, ¿estos a qué vienen a hablar ahora de las cajas de ahorros, con lo bien que va todo, con la de dinero que estamos ganando? Pero el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón. Después de todo eso, nos insultaron cuando pedimos comisiones de investigación en el Parlamento, cuando intentamos que se abriera una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Nos llamaron demagogos, populistas, nos han dicho reiteradamente que colaboramos al desprestigio de la clase política, como si el denunciar los fraudes fuera ayudar a desprestigiar en vez de al revés, ¿no? Y finalmente creo que puedo decir que ganamos. Obviamente no hemos ganado, no es una victoria completa, todavía queda mucho por hacer, pero por un lado creo que estamos ganando la batalla de las ideas, aunque somos todavía un partido pequeño. Hoy en día ya nadie pone en duda pues muchas cosas que antes se cuestionaban, como por ejemplo la necesidad de despolitizar no solo las cajas de ahorros, despolitizar la justicia, despolitizar el Tribunal Constitucional, despolitizar todos los organismos reguladores, sino que pues conseguimos una victoria, una primera victoria, cuando se admitió a trámite la querella, ¿no? Y todas esos 33 imputados de delitos de estafa, apropiación indebida, malversación, alteración del valor de las cosas, esos delitos tan graves, pues van a tener que responder a la justicia. Todavía no sabemos exactamente cómo será de largo el camino, pero creo que es un primer paso importante, y creemos que desde luego no podemos pasar página sin que se depuren las responsabilidades, desde el primero hasta el último. Bueno, el procedimiento en principio está en una fase inicial. Estamos consiguiendo mucha documentación, muchas pruebas que nos van a poder seguir avanzando en la investigación, y como decía, pues en breve confiamos en que tanto Rato como los restantes consejeros de Bankia y de BFA pues tengan que pasar a declarar como imputados en el juzgado. Y para terminar, simplemente me gustaría hacer una breve referencia a las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos que aquí particularmente, pues como decía al principio, en Galicia tienen una gran importancia, ¿no? por la forma masiva en que se han comercializado. Recientemente se ha aprobado un Real Decreto Ley, el Decreto Ley 24 del 2012, que el Gobierno ha presentado como una solución de la problemática, pero que nos gustaría denunciar que es una solución en falso, no es una solución real al problema de los afectados. Hay distintas cuestiones por las que es una solución en falso, en las que no puedo entrar, algunas por ser muy técnicas, pero básicamente es una solución que afecta solo a entidades nacionalizadas, no afecta a otras entidades que no han sido controladas por el Estado. Se obliga a las entidades a hacer lo que se denomina unas acciones de gestión, que básicamente pues consiste en ofrecer a los afectados
distintas soluciones, digo soluciones entre comillas, entre ellas, por ejemplo, pues el canje de las preferentes por acciones, opciones de recompra. Pero lo que es más grave, en mi opinión, es que esas soluciones nunca van a ser a valor nominal, es decir, al valor por el que se adquirieron esas participaciones preferentes, sino a valor de mercado. Con lo cual, en la práctica, esas soluciones que se ofrecen o se están ofreciendo ya incluso en algunas entidades pueden llegar a suponer pérdidas del 70 o hasta el 80% de la inversión inicial. Luego, bueno, estas acciones de gestión que se llaman son voluntarias, pero a la vez se permite a las entidades financieras un incentivo o una forma de obligar o coaccionar a los titulares de estas participaciones, que es la posibilidad de eliminar discrecionalmente todo tipo de interés. Por lo tanto, el titular de preferentes que, en su caso, pudiera optar por no aceptar esta solución de canje, de recompra, puede verse abocado a la pérdida total de los intereses, que al final es el único motivo por el que a una persona le puede compensar seguir con este producto, que es, en su día, este producto se vendió bajo el engaño de que tenía unos intereses, unos rendimientos superiores a los que ofrecían otros productos, pero se omitió la parte mala que decía antes, pues de que no eran líquidos, no se podían canjear, no tenían vencimiento. Entonces, en definitiva, lo que se está haciendo es eliminar esa posible utilidad de las preferentes y, de alguna manera, obligar a la gente a entrar en estas acciones de gestión. En nuestra opinión, en la opinión de UPyD, por un lado, esta solución que se intenta dar a las preferentes es un agravio comparativo, porque la solución que se da a las preferentes pasa por asumir pérdidas, cuando curiosamente las cajas de ahorros no van a asumir ninguna pérdida. Una cosa que no me he detenido antes en explicar es que el Estado, obviamente controlado ahora por el PP, pero con el apoyo de los restantes partidos, ha optado por salvar a todas las entidades con fondos públicos. En su día, el reglamento, la normativa que creó el FROP, que es este órgano, novedoso órgano encargado de conceder ayudas financieras, tenía como principal principio de actuación las soluciones privadas, que se llamaban, es decir, que no fuéramos todos los españoles los que tuviéramos que apoquinar con el rescate de las entidades financieras, pero en la práctica ese principio se ignora absolutamente y el FROP, esto es el Estado, ha salvado no solo a entidades que se llaman sistémicas, entidades de gran tamaño que podían poner en riesgo a todo el sistema financiero, sino que también se han salvado con nuestro dinero a todas las entidades. Se han salvado al Banco de Valencia, se han salvado a UNIM, a pequeñas cajas de ahorros, lo cual nos lleva a la conclusión de que la razón oculta no es otra que enterrar el cuerpo del delito. Lo que se pretende es ocultar a la ciudadanía, como decía, pues probablemente el mayor escándalo financiero que ha existido en este país, y todo además se está haciendo con una total connivencia de todos los partidos políticos. Y esto es lo que nosotros denunciamos, el distinto trato que por un lado se están dando a las entidades financieras respecto a los ciudadanos afectados por preferentes. Y en este sentido, respecto a las participaciones preferentes, estamos convencidos de que hacen falta, por un lado, una solución global al problema, una solución global que suponga una recuperación de la inversión por parte de los distintos afectados, no sé si total o prácticamente total, pero desde luego no la solución que se está dando ahora mismo. Y por otro lado, obviamente, es necesario una depuración de responsabilidades. Al igual que pasa con las entidades financieras, consideramos que no se puede pasar página sin que por lo menos respondan ante la justicia
todos aquellos que ordenaron de forma masiva, coordinada, la comercialización de este producto de forma totalmente engañosa. En general, la verdad es que las diferencias entre preferentes y subordinadas son muy complejas. Yo creo que tanto preferentes, subordinadas como otros instrumentos híbridos tienen unas características comunes, que son las que comentaba antes, ¿no? Pues el hecho de ofrecer un inicialmente superior al de mercado, con los inconvenientes de que no tenían fecha de vencimiento, en algunos casos hasta había vencimientos a 1000 años, otros de no tener un mercado en el que se pueden cambiar. Son productos muy complejos en los cuales no tienes los derechos de un accionista, pero prácticamente tiene una liquidez parecida, con lo cual son muy perjudiciales para los inversores. Aunque luego el nombre que reciben es muy variado. No solo en unos sitios se han llamado preferentes, otros subordinadas, en otros habría que analizar caso por caso. Y respecto a las acciones, es complicado. Mucha gente se está agrupando en asociaciones de afectados que reclaman conjuntamente, aunque en mi opinión, esto ya es una opinión personal, estos productos no son muy adecuados para este tipo de reclamaciones, porque una parte muy importante de esto es la forma en que se han comercializado. O sea, no es un producto que en principio no es ilegal de por sí. De hecho, el fiscal general del Estado, creo que fue ayer o antes de ayer, hizo unas declaraciones en el sentido de que él no veía indicios penales en esto. No es ilegal en el sentido de que no está prohibido comercializar esto, pero sí puede ser nulo atendiendo a la forma en que se ha comercializado. Es decir, si se ha vendido a personas con nulos o escasos conocimientos financieros, personas de edad avanzada, etcétera, a los cuales se les ha colocado un producto muy complejo. Entonces, esa forma de comercialización es lo que realmente convierte al producto en ilegal. Entonces, esa forma de comercialización es muy distinta en unos casos. De hecho, puede haber casos en el que estos productos estén justificados. Puede haber grandes empresas con conocimientos financieros que han adquirido este producto plena y conscientemente de lo que compraban. Pero hay otros muchísimos casos, la mayoría en general, que no. Entonces, yo, desde luego, si tuviera unos instrumentos de estos, unas inversiones de este tipo, iría al juzgado a pedir su nulidad. Su nulidad y, por lo tanto, la nulidad del contrato y la devolución del dinero dado en su día. Quizás se pueden agrupar algunos perjudicados, pero yo no creo que se puedan agrupar a miles, como están haciendo algunas asociaciones, que también hay gente que está denunciando engaños por parte de estas asociaciones o algún abuso, ¿no? por pedir cantidades muy elevadas de dinero, por ejemplo, para reclamar. Yo creo que merece la pena ir al juzgado y reclamar individualmente la devolución del dinero. Y de hecho, muchos juzgados están ya dando la razón a los titulares de estos productos. Otros probablemente no, porque luego hay muchos criterios y cada juez tiene un suyo propio. Pero yo creo que es la solución ahora mismo más factible.